yo creo que ustedes tienen la oportunidad de oro porque tienen al héroe mundial de la comunicación política. Y no aprovechan ahora que El Salvador no existía. Salvador no existía. El Salvador, a duras penas, alguien sabe dónde está ubicado y ahora tienen al héroe positivo mundial. Entonces esto es un tema que no pueden dejar de saber. Por lo menos como nivel de estudio. Exacto. La Escuela Mónica Herrera presenta La Monicósfera, un espacio creado para conversar y compartir sobre creatividad, comunicación y diseño. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Monicósfera, un espacio pensado para conversar sobre comunicación, diseño y creatividad. Mi nombre es William Carballo y hoy estrenamos formato en video y justamente lo hacemos para hablar de un tema muy de moda, la comunicación política, la campaña electoral, TikTok, las narrativas mediáticas en cuanto a ese tema. Y para eso tenemos a una persona que sabe mucho del tema, Omar Rincón. Omar es un periodista, ensayista y académico colombiano. Escribe sobre medios, cultura, entretenimiento y comunicación política. Y sus publicaciones han abarcado las mutaciones culturales populares, las nuevas narrativas mediáticas y el impacto de los nuevos medios de comunicación en la política. Actualmente es profesor asociado de la Universidad de los Andes en Colombia y director de la maestría en periodismo en dicha institución. Y hoy estará compartiendo con nosotros. Te dejamos con el episodio de hoy. Y recuerda que también puedes escucharnos en Spotify y en SoundCloud. Hola Mar, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Queremos aprovechar tu visita porque estamos en un contexto electoral en El Salvador, donde ya, si bien ya pasaron las elecciones presidenciales, pero todavía faltan las elecciones municipales. Y tú siendo un experto en el tema de comunicación y sobre todo también que maneja mucho el tema de comunicación política, te quería preguntar cómo ha cambiado la forma en que los políticos están haciendo comunicación, sobre todo en un ecosistema digital como el que estamos viviendo actualmente. A comienzos del siglo XX era muy importante saber hablarle a la plaza pública, poder demorarse 4 o 5 horas hablando y la gente escuchando. Era una época famosa. Después con la radio se puso de moda estos grandes oradores que hablaban por la radio y emocionaban masivamente. Luego vino la era de la televisión y con ello los presentadores, el candidato político presentador. Después ya se volvió básicamente que el político se volvió una celebrity, un entretenedor. Y ahí ya comenzaron a aparecer dos modelos antagónicos. Uno, el clásico de la telenovela, de una persona que ama mucho al pueblo y que trata de salvarlo de sus malos amantes que ha tenido, que salva a pueblo equivocado. Y el héroe de los superhéroes e influencers, donde yo voy adelante y usted me sigue o no me sigue. Actualmente, obviamente, la escena digital determina mucho cómo hacer la política, porque, por ejemplo, hay votantes en todas las redes. O sea, en los medios y en Twitter se crea como el debate, como la polémica. En Facebook están los votantes más fieles, que son ciudadanos adultos mayores de 40 años, asustados, miedosos, fundamentalistas, que viven en su fake news y que también salen a votar basados en miedos. En Instagram y YouTube están los jóvenes que salen motivados como por ser contraculturales, bien sea por el feminismo o bien sea por el medio ambiente, la diversidad sexual, o para castigar a alguien, los políticos clásicos que pueden salir a votar, no siempre votan, pero que pueden estar ahí. Y TikTok, que es la última sensación, digamos que en este momento es muy bueno, usado por los políticos para hacerse reconocer. Realmente yo no creo que TikTok llegue a votar, creo que Instagram tampoco llega a votar. Yo creo que la gran votación todavía es un efecto de WhatsApp y de Facebook. Entonces, obviamente, una campaña electoral es la sumatoria de públicos y creo que la escena digital hace que se hagan campañas, se gobierne, se haga política con respecto a cada red diferente, porque en cada una hay un lenguaje,
unos sentidos, unas estéticas, unos formatos, y creo que eso sí ha aumentado el trabajo de la comunicación. O sea, hay mucha comunicación que hacer. Pero no se trata entonces de tecnologías ni de canales, sino que al final de que hayan buenas narrativas para convencer a la gente, o se trata en sí del canal. Pues yo creo que automáticamente estar en TikTok no te da nada. Uh-huh. Porque, por ejemplo, en Colombia, hubo un ejemplo de Rodolfo, un señor viejo, Cascarrabias, que se dio a conocer por TikTok. Uh-huh. Entonces, los analistas rápidamente concluyeron que era un efecto TikTok, pero la gente que está en TikTok no votó por él. Uh-huh. Entonces, uno dice, si la relación entre votos y estar en la red no corresponde, entonces, ¿qué fue lo que pasó con eso? Ahí lo que pasó, y aquí es una de las reflexiones que yo creo que toca hacer más a fondo críticamente, es que tú te puedes volver fenómeno de TikTok, pero quien te vuelve masivo no es TikTok, sino los medios de comunicación que retoman eso y dicen, es un fenómeno de TikTok. O sea, que en el fondo no fue el TikTok. Y creo que eso es lo que está pasando con las redes. Los medios de comunicación, en el fondo, siguen siendo un gran difuminador de narrativas, y creo que los medios de comunicación caen en eso como moscas al decir que algo es exitoso porque está allá y vociferarlo. Entonces pasa también con las fake news, con los insultos, con los tweets, con los, como se llame ahora, no sé cómo se llamará ahora, si es que es tweet, no. Los posts le llaman. Los ox. Post. Sí, los posts, pero como cuando uno estaba en Twitter decía que el tweet, ahora que están X será los X, o sea, no sé. Entonces, eso podría morir en la red. O sea, las redes digitales son un escenario de novedad permanente, que las cosas pasan y se quedan y se van rápidamente. Pero cuando se vuelven fenómenos es porque los medios clásicos retoman. O sea, si una tendencia de Twitter la retoma la radio, la televisión, la prensa, la vuelven fenómeno. Entonces también hay una responsabilidad de que los medios de comunicación clásicos están hoy al servicio de las redes digitales por incompetencia narrativa, porque no hacen un trabajo propio y viven pegados a las redes como único sistema informativo. Casi que la gran fuente de información son las redes digitales. Entonces yo creo que hay que pensar que sí, es un problema narrativo, sí, pero también un problema que en las redes digitales se llama el call to action. O sea, ¿qué le pedimos a la ciudadanía que haga? Entonces yo, cuando entro en Facebook, le pido que hagan algo, voten por mí. Cuando entro a Instagram, le pido algo. Entonces eso me parece que es interesante, porque sí es un problema de narrativa, pero también de personaje, porque la narrativa hoy está pegada al político celebrity. O sea, yo puedo intentar hacer lo mismo que Trump o Bukele o Milei y no me sale, porque yo no soy ese personaje. Pero fíjate que aquí en El Salvador, de hecho, uno de los diputados que ganó es un diputado que sale bailando y hace todos los trends en TikTok, pero cabal, habría que ver, y de hecho en la siguiente parte de este podcast le vamos a preguntar a dos profesores, dos docentes nuestros que han hecho una investigación sobre TikTok y la campaña. Pero en ese caso es interesante saber si de verdad fue producto de su fama en TikTok o hay otros elementos afuera, como tú dices, que están confabulando para que este diputado famoso en TikTok se vuelva ganador en las urnas, ¿verdad? Pero ahí habría que preguntar eso mismo que tú dices, pero también preguntar qué papel cumplieron los medios. Y los medios no dijeron, mire este candidato cómo está haciéndolo de bien, uno. Dos, que también el contexto es otro distinto. Elegir un diputado implica ¿cuántos? ¿20,000 votos? Ha cambiado un poquito la fórmula y hoy es bien relativo decir cuántos se necesitan ahora. Sí, pero digamos que 25,000. Digamos, ajá. Eso para diputado normalmente basta con muy poco. Pasa con ser famoso en TikTok, con hacer un chiste, con tomar la causa de los animales, con poco, porque es diputado, porque es algo muy concreto que va para una representación. Es más difícil cuando hablamos elección de alcaldes o presidentes o gobernantes, porque implica mucha más votación. Entonces, de pronto yo sí puedo ser producto de una red y como parte de esa red ser elegido. En Colombia un tipo estaba en Facebook y tenía 1.200.000 seguidores, hizo la campaña con base en eso y tuvo 100,000 votos. O sea que, ¿ves? No sé, pero se tradujo bastante bien porque el 10% votó por él. Pero digamos, para ser diputado. Pero si fuera para alcalde, con eso no queda alcalde. ¿Ves? Entonces,
Yo creo que el contexto de las elecciones de diputados sí es más tranquilo poder conseguir votos siendo solamente famoso en una red, si tiene suficientes seguidores. Ok, y en ese contexto, ¿cómo entra este otro concepto que tú manejas, que es el de la culture? Si quieres nos explicas primero qué es y luego cómo los políticos también entran en ese concepto. La cultura política clásica, la que estudian en las facultades de ciencia política, decía que la fórmula democrática era primero tener una ideología, pertenecer a un partido, hacer un programa, presentar propuestas, tener ideas y básicamente argumentarlas. Y eso es la cultura clásica. La culture ya no cree en eso, no necesitas tener partido, no necesitas tener ideología, eres una persona, es la personificación de la política. Lo que sí necesitas es personificar y volverte una celebrity de las redes digitales, lo cual te pide ser, el personaje ya no tiene que ser un político ni un intelectual, sino un celebrity. Y después no le piden tener programa político, sino tener, por llamarlo uno, como mantras que sean provocativos para el público y comportarse como influencer que responde a las necesidades de su audiencia. Ser influencer, por ejemplo, antiguamente existía la categoría de líder de opinión pública, que era un columnista que interpretaba la realidad. Hoy en día tenemos la figura del influencer. ¿El influencer qué es? Es alguien que complace a su comunidad, que la provoca sin ofenderla y que si la ofende le pide disculpas, pero que trata siempre de consolar a su comunidad. Es más, yo diría que el influencer es el sujeto más activo hoy del mercadeo, del marketing. Entonces, en el fondo, el político que trabaja basado en redes digitales dentro de la culture es como un marketinero de su propia imagen y funciona eso. En el caso del influencer tiene muchos seguidores y por eso mismo le pagan las marcas, y en el caso de la política tiene muchos seguidores y por eso gana se le pagan con votos. Con votos y gana la representación. Entonces. Sí, y eso sería lo mismo que el político celebrity, que también es otro concepto que te he escuchado. Le han dado muchos nombres y creo que eso es lo que hay que comenzar a... Yo creo que todo da lo mismo, como lo quiera llamar, pero sería el político celebrity, la personificación de la política, podría llamarse la política espectáculo, la democracia espectáculo. O sea, se le da muchos nombres y todos casi son denigrativos. Yo creo que es el problema moral que tenemos los analistas, porque yo creo que en ninguno de estos términos debe haber moralismo. ¿Está mal que alguien genere espectáculo? ¿Está mal que alguien sea celebrity? No. En comienzo, creo que lo que nos toca es comenzar a analizar, tal vez aprender a analizar un poco las narrativas, y la otra cosa que nos toca es analizar la performance política del momento. O sea, ¿qué tipo de actuación política es la que se premia hoy en día? ¿Y por qué se premia esa y no otra? Y de pronto ahí comenzaremos a entender que la relación entre performance política, celebrity, redes digitales, medios de comunicación, elecciones, tiene que ver con propuestas más motivacionales de autoayuda, de el que encarne mejor los miedos de la gente, las indignaciones de la gente, y con otra cosa que es como lo que me permita como aspiracionalmente construir un estilo de vida. O sea, yo de la política salvadoreña, lo poco que sé es que si uno ve los candidatos que ganan, pues el caso Bukele y todos los que lo siguen, tratan de construir un estilo de vida todo pulcro, aspiracional, bien vestidos, limpiecitos, todos parecen ejecutivos de una multinacional sin problemas y que eso gana. Y en cambio, si usted ve a los políticos de los otros partidos, tú parece que fuera una gente como fuera del tiempo, como perdidos, y de pronto por eso también uno mira la candidata opositora que ganó algo en los diputados, ¿cómo se llama? ¿Claudia? Claudia Ortiz. Claudia es una chica que también tiene un perfil, es bonita, se viste bien, cumple con el requisito de estar bien en las redes, como que uno la ve y dice, me cae bien, yo podría votar por ella. Y podría votar porque la veo bien. En cambio, ven los otros y dicen, no, yo cómo voy a votar por eso. Mi estilo de vida no me representa para nada. Pero fíjate que hay mucha gente que esa actitud de los políticos la critica porque
quisieran que el presidente no dé órdenes por Twitter, que el presidente no ironice en Twitter y que sea serio y ceremonioso, pero creo que, según te entiendo, tú no lo ves del todo malo que no, eso sea parte del estilo de un Yo creo que político. eso es parte de lo que hoy sucede. O sea, y que es casi imposible pedir que se comporten distinto, mucho, porque de alguna forma es el signo del tiempo. Hoy gobernamos y hacemos política en las redes digitales, entonces es como decirle que no use eso. Era como decirle a uno en los años 80, no use la televisión. No, tengo que usar la televisión, ¿qué más hago? O la radio, no use la radio, ¿no? Entonces, creo que la crítica viene porque hay gente que sigue pensando que la política debe ser de ideas y de programas y de ideologías. Entonces, por ejemplo, un personaje como Bukele, creo que es uno de los temas más interesantes, es que él mismo dice, y sus seguidores también dicen, que no se le puede clasificar ideológicamente. O sea, uno de afuera diría es un personaje de derecha, pero de pronto los seguidores dicen es de izquierda. ¿Qué es lo que hace de izquierda? Ir contra las maras, ir contra los políticos clásicos. Eso para ellos es de izquierda. ¿Qué es lo que uno dice que hace de derecha? Que no respeta los derechos humanos y es autoritario, religioso. Entonces, pero esa discusión, ¿a quién le importa? A nadie. ¿Ve? A nadie le importa es eso, porque lo que importa es que el tipo, de alguna forma, logra comunicar con el sentido común. Cada frase, por ejemplo, esa frase que yo detesto, hay frases brillantes, como la de Bolsonaro, que dice, las mujeres son el nuevo comunismo. Eso no tiene ni pies ni cabeza. O sea, esto no se puede discutir porque es una tontera y una estupidez. Pero la gente entra a tratar de explicar eso. Entonces tú te metes unos líos y la explicación que hace Bolsonaro es buena. Es las mujeres son el nuevo comunismo porque como el comunismo clásico atenta contra la patria, Brasil, la familia, órgano básico de la sociedad, Dios y la tradición brasileña. Entonces uno dice, pues sí, las mujeres atentan contra ese modelo de familia, atentan contra Dios y atentan, pero eso no las hace malas, no las hace comunistas, el comunismo no existe. O cuando Bukele sale con la frase, ¿cuáles derechos humanos son mejores? ¿Los de los delincuentes o los de los ciudadanos comunes y corrientes? No. Pues uno dice, pues nosotros no hemos delinquido, nosotros no tenemos que perder derechos porque nosotros somos buenos, los malos son otros. Entonces es ganador y eso, si lo analizamos, es perverso, pero el análisis que logra, pues que no pasa nada porque lo que no entiendo es la fuerza performática de esa frase, es somos nosotros contra ellos, no está diciendo nada más, ¿no ve? Ese discurso del héroe y contra esos villanos también está muy presente en la narrativa mediática de los políticos contemporáneos. Claro, es que yo creo que hoy en día el concepto superhéroe ya es una narrativa inscrita en la sociedad. Hoy en día creo que se volvió la narrativa después de la telenovela. Todos estamos buscando superhéroes. Por ejemplo, una de las cosas que me encanta de la ironía de superhéroes, Boys, la serie de Prime, por ejemplo, tiene una cosa muy chévere y es como el administrador de los superhéroes vende superhéroes para ciudades. Dice, le vendo el superhéroe 1 para que cuide Atlanta, el superhéroe 2 para que cuide Chicago. Y realmente eso es lo que estamos haciendo. O sea, si usted mira América Latina, estamos llenos de superhéroes. O sea, el superhéroe Trump para Estados Unidos, Bukele para El Salvador, Milei para Argentina, digamos, para decir los actuales, Petro para Colombia y Xiomara para Honduras. Entonces uno dice, pues son superhéroes. En cambio, por Guatemala, pues este muchacho terminó ahí, pero no es un superhéroe, ni es un héroe de telenovela, no, es un tipo como perdido en el espacio, donde el protagonista ahí son los jóvenes y el partido Semilla y la radicalidad de la crítica al poder. Sí, y en esa metáfora de los héroes y villanos, ¿qué le está faltando, por ejemplo, a los opositores? En este caso del presidente salvadoreño, que no terminan de convertirse. En algún momento te oí la frase y me gustó, si la puedes comentar, de que nadie está a la altura del guasón para este superhéroe. Lo que pasa es que como con Trump va a pelear contra Biden. Si llega a perder es porque los que odian a Trump ganan. O sea,
sea, que ahí se convierte en villano Trump, pero no porque Biden tenga nada alucinante para ofrecer. En el caso salvadoreño, los antagonistas políticos, a excepción de Claudia o Berta, no tienen discurso novedoso para oponer, sino que casi que es como el pasado que viene, o sea, cómo se visten, cómo hablan, lo que defienden, lo que atacan, pues no pertenecen al universo ni siquiera de los superhéroes o de los villanos, no son ni buenos villanos, porque son villanos muy obvios, o sea, son villanos como técnicamente casi que ahí el superhéroe no tiene que decir nada, dice, que hablen. Lo pasa en México también con AMLO. AMLO, cuando lo critican, pero si el PRD, el PAN y el PRI se juntan, ¿qué conclusión saco yo? Pues que yo soy un genio porque todos se juntaron, los viejos se juntaron contra mí. O sea, ganador soy yo. O sea, si gana el Frente y Arena me critican, yo voy ganando. Porque ellos son los culpables de la debacle salvadoreña. Entonces, la posibilidad está saliendo por figuras, y para eso le duele a esto como Berta y como Claudia, que sí lo retan dentro del lugar de su seducción mediática y con la versión femenina, que eso sí le duele porque pues, el héroe en este caso es un héroe que tiene una mujer adorno, que le luce, pero que no es la mujer protagonista de la historia. Y aunque esos temas de derechos humanos, gobernabilidad, que no venden, que no tienen sex appeal, pero ¿cómo deberían hacer los medios de comunicación para que, aunque no venda o sea importante, pero qué deberían hacer los medios para hablar esos mismos idiomas y no vernos también a veces los medios, incluso la academia, como jurásicos, que es otro término? Yo creo que hay que desbuquelizar la agenda. En Ecuador se le dijo a la gente que tenían que descorreizar la gente y no podían. Correa se iba a vacaciones y comenzaban a hablar, ¿dónde estará pasando de vacaciones Correa? Entonces no podían, es como la relación de los medios, los ONGs y la academia con estos tipos de políticos, es como la relación, las mujeres de una esposa golpeada con su marido, que su marido las golpea y es porque te quiero, te aporro. Entonces, como que no son capaces de divorciarse de esa política de maltrato. Y entonces los medios y las ONGs y la academia viven fascinados con Bukele maltratándolos. Entonces, yo creo que habría que cambiar totalmente de agenda y de temática. Y lo he dicho alguna vez, ¿es Bukele un político? En cuestión clásica, no. ¿Qué es Bukele? ¿Un superhéroe o un influencer? Entonces debería ser cubierto como influencer o como superhéroe. O sea, hacerle crítica televisiva si la puesta en escena está bien, si ese capítulo salió mal. Por ejemplo, el capítulo de las elecciones salió mal porque se demoraron en entregar los resultados, la eficiencia se fue para el carajo, crearon dudas, o sea, fue un mal capítulo de serie, de superhéroe. O sea, el superhéroe no triunfó limpiamente como siempre pasa, sino que triunfó suciamente y quedó una cosa como influencer. Criticar, no, mandó 5 tweets, están muy mal escritos, no funcionan, no se sabe para qué son. Eso, como celebrity, la puesta en escena, la vestimenta de él no estaba adecuada, trastabilló 3 veces, fue a este partido de la derecha norteamericana y no sabemos bien cómo esa actuación que tanto le pueda tener réditos porque fue siendo rey en medio de Trump, pero en el fondo es un presidente de un país chiquito que llama... Si hiciera un análisis de ese tipo, no de lo que dijo el estadista, cambiaría. Entonces yo creo que el periodismo y la academia tendría que aprender a investigar estos personajes donde son realmente eficientes, porque es ahí donde les duele. O sea, Trump sufría mucho cuando lo criticaban en Saturday Night Live, porque lo volvían pedazos como diciendo, esto es un chiste, un meme. Milei se pone furioso cuando le tocan, lo convierten en un desubicado rockero y ahí se molesta profundamente. Pero ¿no será también que a la academia de los periodistas, al periodismo también nos cuesta salirnos de esa caja y estamos como muy clavados que así tiene que hacerse el periodismo, así tiene que ser la academia y cuando hay que romper el molde y empezar a hacer ese tipo de análisis diferentes desde otros ángulos, nos cuesta? ¿Y cómo lo cambias eso? Bueno, eso, lo que digo es que tenemos que poder cambiar porque si no, no estamos haciendo sentido. Yo, por ejemplo, soy un personaje sobre Bukele. Yo quisiera hacer un libro especial donde invitáramos, por ejemplo, a una persona analista como Lie to Me,
de gestualidades que hay en la gestualidad Bukele, a una fashionista, analista de moda, la moda Bukele, a otro que analice psiquiátricamente el perfil psicopático de Bukele, a otro que haga análisis lingüístico de las palabras más, o sea, como otro tipo de cosa que fuera distinto, pero siempre lo criticamos desde una cosa que se llama democracia y derechos humanos, y esa vaina... Si tú pones ese tema en debate público, nadie te sabe explicar qué es la democracia. Y los derechos humanos tampoco. O sea, los derechos humanos nosotros pensamos, no sabemos cómo definirlos. O sea, mi mamá no sabe qué son derechos humanos. Mi mamá no ha entendido que los derechos humanos es el derecho que tiene el ser humano a la vivienda, al agua, a la salud. Ella no entiende eso. Derecho humano es simplemente que no se metan conmigo, que no me maten. Y la otra cosa que ha hecho inteligente, además de crear eso, ese rato mediático, es que usted le podrá criticar todo a Bukele, pero, por ejemplo, creo que no ha matado a nadie. ¿Ves? No hay... Ahí no puedes hacer... Diciendo, atienta contra los derechos humanos. Y como la gente entiende derechos humanos como muerte, él no ha matado a nadie. Entonces, ¿por qué me acusan? Porque los tengo en la cárcel. Pero todo el mundo tiene la cárcel en el mundo entero. Es más, las cárceles que más tienen presos en Estados Unidos por droga. Pero luego te viene la Asociación de Periodistas de El Salvador y te dice, bueno, pero no hay necesidad de matar para atentar contra la libertad de expresión, y con que lo intimides, lo ridiculices, estás atentando. Claro, pero es que eso sí, la libertad de expresión es un tema chévere, pero porque la libertad de expresión es tan bacana que nunca asegura la calidad del periodismo. Lo que asegura es que se puede hasta hacer mal periodismo. ¿Ves? Entonces, la libertad de expresión no puede ser usada como criterio de calidad. Ok, interesante. Bueno, podríamos ir platicando mucho más tiempo sobre eso, pero quisiera agradecerte tu tiempo y tus ideas y ese libro que planteas sobre esas formas de analizar al presidente. Me parece interesante, creo que debería hacerse incluso. Sí, no, yo creo que ustedes tienen la oportunidad de oro porque tienen al héroe mundial de la comunicación política. Si no aprovechan ahora que El Salvador no existía. Salvador no existía. El Salvador, a duras penas, alguien sabe dónde está ubicado y ahora tienen el héroe positivo mundial. Entonces, esto es un tema que no pueden dejar de desaprovechar. Por lo menos como nivel de estudio. Exacto. Perfecto. Gracias, entonces, Omar. Bueno. Y seguimos con nuestra conversación. Listo. Chau. Omar Luna es comunicador y analista de datos, cofundador y gerente de comunicaciones de LabDat. Roxana es licenciada en Relaciones Internacionales con especialidad en Gestión de Proyectos con modalidad PMI y actualmente estudia maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación en la Universidad Centroamericana José Simón Cañas UCA. Roxana y Omar han analizado en los últimos meses cómo ha sido el comportamiento de las narrativas en TikTok en el marco de la campaña política salvadoreña, especialmente para diputados, diputadas y para candidatos a la presidencia. Así que hoy nos acompañan para comentarnos qué es lo que han encontrado y cuál es su percepción sobre este tema. Ok, bueno, gracias Roxana, gracias Omar por estar con nosotros. En este podcast empezamos platicando con Omar Rincón. Él nos comentaba sobre las narrativas que se dan y cómo muchas veces el entretenimiento a veces parece mezclarse también con otro tipo de comunicación, ¿no? Y justamente ustedes hicieron una investigación o un estudio que entiendo todavía también está en la última parte del análisis, pero donde justamente se metieron al tema TikTok, que uno relaciona TikTok con entretenimiento, ¿no? Pero lo que ustedes analizaron fueron justamente como los políticos salvadoreños, específicamente los candidatos y candidatas a diputadas en ese momento y a candidatos a presidente también, usaban TikTok, ¿sí? Entonces a mí me gustaría así, para entrar de lleno, que me pregunten, que me digan qué encontraron. A ver, ¿qué podemos decir sobre cómo TikTok fue utilizado durante la primera parte de la campaña que fue para presidente y para diputados? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, William. Nosotros con Roxana lo que nos dedicamos fue a investigar cuáles son las representaciones sociales de alrededor de 13 candidatos que aspiraban tanto a la presidencia de la República como a la Asamblea Legislativa. Para eso nosotros delimitamos el periodo de estudio según lo que estipula el calendario del Tribunal Supremo Electoral, el cual comprende para diputados del 3 de diciembre al 31 de enero de 2024 y para la presidencia de la República del 3 de octubre al
al 31 de enero de 2024. Bajo ese tipo de aristas, nosotros empezamos a analizar una muestra de las diferentes representaciones políticas y a partir de eso nosotros empezamos a ver que ante la ausencia y una clara y marcada distancia de los recursos económicos que tenía tanto un partido como otro tipo de institutos políticos, empezamos a descubrir que la campaña primó sobre redes sociales y específicamente sobre aquellas que apostaban por microformatos como TikTok u otros recursos audiovisuales como Instagram. Bajo ese tipo de consideraciones, nosotros empezamos a ver que las redes sociales no son un soporte adicional de la campaña como ocurría en los tiempos de Obama, cuando se enarbolaba la bandera de Sí Podemos y la esperanza dentro de la campaña presidencial estadounidense alrededor del 2008, sino que ahora se convierte como en un recurso principal y sumamente imprescindible para llegar a audiencias que de alguna u otra manera no se puede alcanzar a llegar. Y para eso, ¿qué se necesita? Pues en primer lugar, se tiene que empezar a simplificar el mensaje. Ya no se puede hablar de un Estado de Derecho ni una pérdida de la democracia, sino que se tiene que hablar de una manera más personalizada hacia una audiencia, bajo un lenguaje simplificado, bajo las condiciones que ofrece este formato, que por lo general la retentiva de atención va desde los 15 segundos hasta los 60 segundos. Y así lo hicieron los candidatos y candidatas. No. Bueno, no sé si Roxana me quiere complementar. Adelante. Una de las cosas que he logrado identificar partiendo del análisis particularmente de los candidatos a la presidencia es que no necesariamente cumplen este formato de los 15 segundos, 30 segundos o un minuto. Por ejemplo, en el caso del presidente reelecto, él tiene un promedio de 3 minutos. ¿Sí? Entonces vemos que rompe con el formato tradicional de esta plataforma. Pero, ¿y será que rompe con el tiempo, pero sí utiliza recursos propios de la plataforma? ¿O solamente traslada un video que hicieron en otro contexto para usarse dentro de TikTok? Algo que nosotros tenemos que tener presente de estos microformatos es la posibilidad de poder encuadrar y reencuadrar realidades. ¿Eso qué significa? Seleccionar determinados aspectos de la realidad y poderle dar la tónica o mensaje que yo quiero posicionar dentro de este rectángulo de información. Bajo ese tipo de consideraciones, algunos, no la mayoría, trasladan los contenidos de otros formatos multimedia, como por ejemplo discursos completos de YouTube o que son replicados en otro tipo de plataformas como Twitter Blue o X, que ya tiene la cuenta verificada, y otros se valen de las propias dinámicas que tiene la red social o la plataforma TikTok para poder llegar a una audiencia. ¿Qué significa eso? La utilización de subtítulos, el uso de efectos, música que está de moda, bailes, o también simple y sencillamente se trata de simplificar en una especie de buleteo digital cuáles son como las promesas de campaña o cuáles son los mensajes clave con los cuales ellos desean posicionar o llegar a una audiencia determinada. Cuando uno piensa en TikTok, uno piensa en un contenido banal de alguna manera, aunque hay contenido interesante también en TikTok, y cuando uno piensa en políticos, en campaña política también uno piensa en, me imagino aquellos hace 5, 6 o 2 o 3 elecciones más bien, a diputados bailando la canción de moda, al otro montando caballo y haciendo casi que cualquier cosa para dar un poco de circo y así atraer la atención de las audiencias, ¿no? ¿Pudieron ver esto también nuevamente o fue un uso de TikTok, digamos que más serio o más ceremonioso, o estuvo este elemento casi circense a la hora de manifestarse en TikTok? Bueno, quizás una de las cosas que hemos logrado identificar es que ya no hay tantos bailes, ¿verdad?, en comparación a las elecciones pasadas, como si veíamos algunas diputadas bailando en la Asamblea Legislativa. En este caso sí hemos logrado identificar que hay mayor acercamiento al pueblo, y eso de alguna manera es una estrategia que se ha utilizado del oficialismo, ¿verdad? ¿Y cómo se ve ese acercamiento? ¿En qué cosas? Dame un ejemplo. Por ejemplo, en el caso del Chilo Flores. Chinese Flowers. Chinese Flowers, sí. Bueno, él tiene aproximadamente 28 TikToks publicados dentro de toda la campaña presidencial, y los 3 TikTok que más repuntan o que alcanzan el 1.000.000 es precisamente los que tienen este tipo de acercamiento con la gente. Va caminando en la calle y
entabla de alguna manera una conversación cotidiana con la gente. Entonces vemos que cuando es ese tipo de contenido, y aparte de eso, la cumbia de fondo, ¿verdad? Es que como muy propio de la gente, vemos que sí hay un enganche. Por otro lado, quizás ahí retomando lo que decía Omar, ¿verdad? En el caso del candidato a Nuevas Ideas, vemos que retoma un discurso que ha sido publicado en otra plataforma, le pone subtítulos en inglés, y eso ha alcanzado hasta 25 millones, por ejemplo. ¿Y algo te sorprendió particularmente, Omar? Porque no es primera vez que tú estudias TikTok, ya lo habías hecho hace poco con políticos. Entonces, ¿te sorprendió algo diferente en esta campaña que no habías visto antes? Bueno, quizás algo que me sorprende es cómo, a pesar de que se vende como algo monolítico el discurso oficialista, hay variaciones dentro de este. Si bien nosotros empezamos a ver que la tónica del presidente es empezar a crear enemigos imaginarios, sean estos reales, bueno, enemigos internos, sean estos reales o imaginarios, la tónica con los diputados varía demasiado, porque si bien sí se ve que hay un ataque hacia la oposición, como hacia figuras relevantes como Claudia Ortiz, o hacia los medios de comunicación en general, hubo otros que se decantaron por qué era lo que implicaba volver a votar por el oficialismo para este periodo de 2024 a 2027. Por ejemplo, podemos ver el caso de la diputada Sueci Callejas, donde simple y sencillamente hay un TikTok donde nos empieza a decir qué implica votar por las nuevas ideas dentro del pleno legislativo: más gobernabilidad, más inversión en cultura, más inversión en turismo, más inversión en la gente, y también para posicionarse como una oferta electoral atractiva dentro de la diáspora, porque empezamos a ver que ella empezó a generar una serie de TikToks relacionados sobre cómo incentivar el voto en la diáspora, así como: sabemos que ustedes ya confiaron en el presidente, pero no se olviden de nosotros, aquí te enseñamos cómo puedes ejercer el sufragio. Y complementario a lo que dice Roxana, también esta dinámica de pueblo también se ve en figuras como Alexia Rivas, como uno de sus mayores TikToks es uno donde está entrevistando a una señora, y esta señora abiertamente le confiesa que ella votaría 1001 veces por el presidente porque le ha garantizado seguridad en sus entornos y sus comunidades. Entonces, a mí esa tónica me parece sumamente interesante, porque uno pensaría que es monolítica el discurso del presidente, pero también hay variaciones significativas que de alguna u otra manera no se basan en el baile popular o en la confrontación, sino en una forma de visibilizar los resultados o las promesas de una campaña electoral. Ok, y no sé si tienen datos a la mano, pero ¿cuál es la reacción de la gente? Es decir, ¿qué tipo de videos es lo que más likes tiene, más compartidos? ¿La gente se va más por cuando es más del lado chistoso, o es más cuando es algo serio? Imagino que las métricas, por ejemplo, del presidente son obviamente las mayores también, ¿verdad? De hecho, quizás antes de responder tu pregunta, hay un caso bien particular que es el del candidato por Nuestro Tiempo, donde logramos identificar que no necesariamente el hacer más TikToks quiere decir que va a tener más reacciones. Por ejemplo, en el caso de él, hizo 91 TikToks, pero de esos 91, solo uno apenas alcanzó el 1.000.000. Entonces, el resto, digamos que de alguna manera el discurso que él da es como muy únicamente de denuncia y poco propositivo, y aparte de eso siempre se centra en el área metropolitana de San Salvador. Parecería ser que entonces solo era candidato a la presidencia del área metropolitana de San Salvador, caso contrario del Chinese Flowers, ¿verdad? Que de hecho sus 3 TikToks más destacados, los primeros 2 son de Morazán. En uno está revolviendo la sopa y en el otro va y se planta frente a una calle que conecta en 2 municipios de Morazán y empieza a detener a la gente como mire y qué pasa con esto. Entonces como ese acercamiento a través de la denuncia y como muy de baño de pueblo, como decía Omar. Bueno, sí, en el caso de los diputados, los contenidos más reproducidos, por ejemplo, del oficialismo y los aliados, aparte de lo que ya estaba comentado previamente, son los ataques a toda aquella forma disidente de pensar. Es decir, por ejemplo, en el caso del diputado Romeo Auerbach, hay un TikTok donde está confrontándose con el candidato a diputado Raúl Beltrán Bonilla por el PCN y le empieza a decir: es que tú eres antigobierno porque no apoyas las medidas del presidente, tienes que entender que Claudia Ortiz es presidente
expresamente dijo libérenlo ya. En el caso, por ejemplo, de Reinaldo Carballo, él ha probado que efectivamente la estrategia del baile y de la sensación y del furor es una de las cosas que más pegan con sus usuarios. Los videos tienen que ver con el baile. Incluso él hizo su propia adaptación de Ella Baila Sola, donde pone que hay que votar por la pescadita. Entonces él sale bailando en las comunidades con el candidato a alcalde de San Miguel por el PDC. Y en el caso de una postura un poco más de oposición, en términos un poco más racional, vemos a gente como Anabel Belloso, Héctor Silva y Claudio Ortiz, que tienen esta misma tónica general de te están mintiendo y te vamos a decir por qué. Y entonces empiezan a desglosar. Como más racional es su contenido. Correcto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Héctor Silva, él llega a posicionarse atrás del mercado Cocatlán y empieza a decir, este es el monumento a la corrupción más grande que ha habido en los últimos años. Te voy a explicar por qué. O Claudio Ortiz, te voy a enseñar cómo no tienes que fraccionar tu voto para confiar en la bandera de Vamos. O en un candidato. Pero imagino que esos videos no tienen tanta visualizaciones o tanto demanda como los tienen los que son más confrontativos y como el diputado bailando. O sea, me imagino que no hay tanto gusto por ese tipo de contenido más racional, ¿o sí? Sí, nosotros podemos ver, por ejemplo, que en el caso de Auerbach, estos que empiezan a decir que, por ejemplo, que es antigobierno, o también hay otro donde explica 3 puntos por los cuales la chiquitinada, como le dice a la oposición, es sumamente incongruente o que tiene como una esquizofrenia racional, porque no votan por el régimen de excepción, pero les gusta andar paseando en el centro. Entonces, todo ese tipo de contenido tiene alrededor de 100,000 visualizaciones, y en cambio ese que les comentaba de Héctor Silva tiene alrededor de 6,800 visualizaciones. Entonces ahí se puede decir que prácticamente la narrativa de fustigar o de fenestrar a quienes no piensan como la mayoría dice, o este pensamiento mágico de la dictadura de la mayoría, de alguna u otra forma se ve mermado en el tipo de visualizaciones que tienen hacia ese tipo de candidatos. Aunque hay una excepción ahí, y es el caso, y me parece bien curioso el caso de Luis Parada. Por ejemplo, el único TikTok que alcanza el 1,000,000 es precisamente de denuncia, ¿sí? Él se planta en el estadio donde fue el Miss Universo, y entonces él empieza a denunciar, ¿verdad?, que cuánto ha sido el gasto público que se destinó para eso, y luego se planta en la zona rosa. Entonces es bien curioso como el único TikTok que él alcanzó el 1,000,000 es precisamente de denuncia, caso contrario al del Chinese Flowers. Y por otro lado tenemos el del caso de Nayib Bukele, en donde vemos que el contenido es como sumamente variado, ¿verdad? Vemos que un TikTok de 7 segundos con su perrito en el jardín tiene un alcance de 4,5 millones, por ejemplo, ¿sí? Y cuando logramos identificar también que, por ejemplo, el TikTok de la presentación de Miss Universo únicamente tiene 1,000,000. Entonces es como súper variable. Okay. Mire, aprovechando su conocimiento, su experiencia en este tema de la comunicación y de la política también, uno se quedaba con la sensación durante la campaña de que era una campaña desabrida, insípida, como que no había aquel color, ni aquel nivel de propuesta, ni de cantidad de spots, por ejemplo, que sí veíamos, por ejemplo, en anteriores elecciones. ¿Lo comparten ustedes o sea, de verdad fue una campaña insípida donde faltó contenido, faltó color? Y si es así, ¿a qué creen que se debió? Bueno, lo que nosotros podemos llegar a inferir es el hecho de la ausencia de una deuda política que de alguna u otra manera pudiera a los partidos posicionar una oferta electoral diferenciada. Sabemos que el oficialismo cuenta con todos los recursos necesarios para poder emprender una narrativa que pueda aparentar cierto grado de aspiración monolítica en cuanto a la oferta de la propuesta de la campaña electoral. Vimos que los pocos que se aventaron por un formato tradicional quizás fue el Partido Arena, con vallas bastante marcadas de Marcela Villatoro, que fue la que menos TikToks publicó dentro de nuestro cuerpo de estudio, pero esa ausencia de deuda política se tuvo que transformar en cómo
hacemos lo más con lo menos. Esto me lo ha comentado algunos candidatos of the record que fueron parte de los partidos de oposición, tuvieron que llegar a hacer como un crowdfunding, un GoFundMe, para poder financiar su campaña y llegar a posicionar una serie de mensajes dentro de su oferta electoral. En ese sentido, pues hay algunos que tuvieron que invertir tanto de colaboración externa como de la propia, alrededor de $2,000, $3,000 para poderse financiar durante toda la campaña, y ellos dijeron que iban a apostar por agenda mediática, que sería apariciones como en las radios más reconocidas del país, algunos programas televisivos que les den oportunidad y redes sociales, porque de alguna u otra manera la valla, si bien tiene este tipo de visibilidad, ahora según como enuncia la CIGED, hay más de 12 millones de celulares, entonces tuvieron que valerse de esos 12 millones de celulares para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente con los pocos recursos que estos tenían. Y eso último que pasó en la campaña, creo que la noche previa a las elecciones, o un par de noches previas con el candidato del FMLN, tú, Roxana, ¿cómo evalúas ese movimiento que hubo en las últimas horas y ese cambio de nombre al inglés y que todo el mundo empezara a jugar y de cierta manera buena parte de la oposición, por lo menos en redes sociales, en Twitter, en X, empezó como a cuerpar que era un chiste, ¿verdad? Pero ese chiste empezó como a crecer. ¿Cómo visualizas? Yo creo que es bien interesante el caso del Chinese Flowers porque, a ver, por un lado, todos los partidos políticos estaban conscientes que no tenían los recursos suficientes como para hacerle frente a la maquinaria publicitaria del gobierno, y eso perfectamente lo explicó Omar. Ahora, hay otra cosa en el caso de Chinese Flowers. Él está súper consciente de dos situaciones. Una, la que ya planteamos, y dos, que la gente ya no quiere escuchar la bandera del FMLN. Ya no quiere ver, hablar del frente o algo relacionado al partido. Entonces, creo que su estrategia ha sido tratar de utilizar su marca, crear su marca propia. Entonces, y básicamente lo ha logrado un poco, ¿no? Si no veamos algunos datos, ¿verdad? Despuntan en comparación a Arena, por ejemplo. Entonces creo que eso es bien interesante, y a los otros partidos políticos creo que les podría funcionar tratar de consolidar su propia marca y desligarse un poco de la bandera, porque es algo que la gente ya no quiere. Pues. Ok. Y ya que para ir cerrando, yo sé que no es lo que ustedes han estudiado porque ustedes se centraron en diputados y en presidente, pero ya estamos inmersos en la campaña para alcaldes, ¿no? ¿Cómo ven así un panorama general de cómo ven la campaña política para alcaldes? ¿Cómo ha afectado, por ejemplo, el hecho de que ahora sean menos municipios o que estén agrupados los municipios? ¿Y cómo ven ustedes esta parte, si quieres? Bueno, en el tema de los municipios, a estas alturas hay personas que todavía tienen confusión de qué implica, por ejemplo, la Libertad Este, la Libertad Costa, San Salvador Este, San Salvador Centro. Entonces hay una gran cantidad de desinformación o falta de precisión de información sobre qué implica esta nueva redistribución municipal, porque previamente ni los propios diputados que estudiaron la iniciativa supieron explicarlo, ni Elisa Rosales, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, ni Suezi Calleja, primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, supieron explicarle a la población salvadoreña qué implicaba esta redistribución. Y bajo ese tipo de consonancia hay algunos alcaldes que no sabemos quiénes son, y hay otros que han sabido de alguna u otra manera saberse reposicionar estratégicamente dentro de este maremoto de mensajes cian. Uno de esos casos relevantes que vale la pena reseñar es el caso de la alcaldesa vitalicia Milagro Navas, que tal como dice Roxana, se ha desprendido de los colores partidarios y ha creado su propio branding, de tal forma que es un rosado inconfundible que hasta ella lo usa en sus zapatos, al estilo de Fofo de Samuel García, del Movimiento Ciudadano en México. Entonces vemos que hay algunos que han sabido subirse estratégicamente en la ola, y otros que todavía falta que se puedan posicionar, o que en el peor de los casos, al no tener tanto personal en los institutos políticos partidarios, están actualmente acuerpando la defensa del voto de las elecciones legislativas. Por eso no pueden campañar tampoco. Okay. Y tú que vives en San Miguel, ¿cómo se ve? ¿Es igual que aquí que en San Salvador? O sea, pues, también hay como una confusión, hay una excesiva cantidad de rostros que nadie conoce, ¿o cómo es la cosa? Yo creo que, a ver, yo soy de San Miguel y
creo que los políticos están como muy claros en qué es lo que les espera y qué es lo que no les espera. Y todos sabemos que no nos espera luz sobre cómo vamos a ser distribuidos, ¿verdad? Entonces, en función de eso, los políticos han sabido aprovechar muy bien esta coyuntura. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos al candidato Will Salgado, que ha sido reelecto por un sinfín de números de periodo, y entonces, ¿cuál es su principal campaña? De decir que ahora el Carnaval de San Miguel va a ser para todos y va a ser más grande, ¿sí? Entonces, los políticos han sabido utilizar esta estrategia manipulativa a partir de sus propuestas. Entonces, quizá un poco retomando lo que decía Omar, yo sí creo que todos los políticos están llegando tarde a una estrategia que Bukele utilizó hace muchos años, de tratar de construir su propia marca. Entonces, creo que el reto ahora es de qué manera los partidos políticos se van a dar a conocer de manera, a través de las comunicaciones, ¿verdad? Qué interesante eso de que llegaron tarde a lo que ya había empezado el presidente, ¿verdad? Pues nada, de verdad quiero agradecerles. Es bien interesante analizar. Creo que mucha gente analiza la política, analiza las elecciones, pero creo que es importante analizar también lo que, bueno, nos interesa mucho, particularmente en la escuela, que son la comunicación. Así que, pues muy pronto también su investigación se va a publicar y estaremos muy atentos de leerlas completas. Así que muchas gracias, Omar, gracias, Roxana. Y nada más invitar a las personas que nos escuchan a acceder a Spotify, donde podrán encontrar este y otros podcasts más. Así que muchas gracias. Pero sí, increíble. O sea, escuchás en el bus, en la radio, igual es como, ahora el carnaval va a ser un super carnaval. Y es una cosa bárbara. O sea, que va a ser 100. O sea que si va a ser más grande, va a ser para todas, todos y todas. Pero San Miguel, ¿qué ocupa? San Miguel, ¿qué más nuevas ciudades? Quilepa, Moncagua. Se puede ver un carnaval en cada lugar. No, va a ser un super carnaval. O sea, van Toda la a... población. La Monicósfera es una producción de la Escuela Mónica Herrera. Las opiniones emitidas en el programa son responsabilidad de sus autores y no representan el de la institución.